Bueno, una vez llegó mi hija, que estudia trabajo social, y yo estaba trabajando con una pareja, en ese momento le había trabajado con él, entonces estaba trabajando con ella, que tenía unos conflictos muy importantes también. Entonces llegó José a buscarla y le digo, José, el marido, le digo a mi hija Sara, oye, pues encárgate tú de él, atiéndelo un poquito. Mientras, entonces le dijo, ven conmigo, que estoy buscando unos libros sobre drogas. Y me dijo, de droga va para el libro, ponte que yo te cuento y tal, ¿no? Y total, que luego por la noche estaba mi otra hija en casa también, y habla con una amiga y le dice, jo, en casa de mi padre es genial, se pueden hacer prácticas externas sin salir de casa, ¿no? Pero fijaos lo que añadió, dice, por ejemplo, hoy yo estaba entreteniendo al marido mientras mi padre estaba con la mujer. Soltó una carcajada y dice, no, mujer, espera que te explique, con lo cual lo estropeó todavía más, claro, ¿no? Entonces, pero bueno, a eso me refiero, lo que implica mi casa, ¿no? Implica una serie de cosas y demás. Hay veces en lo que necesita es que yo sea una cama, es decir, necesita mi profesionalidad. Y entonces utilizo mi despacho. Pero desde luego, en mi despacho siempre tengo 2 sillas o 3 a la otra parte de mi mesa. ¿Por qué? Porque lo que yo no voy a hacer es poner mesas distanciadoras, ni físicas ni mentales, entre él y yo. El encuentro tiene que ser auténtico. Y por tanto los dos nos sentamos en la misma dirección. Porque hay momentos en que el chaval lo que necesita a lo mejor es un abrazo o cogerle una mano. Entonces lo que no puedo hacerle, espérate, me levanto, doy la vuelta y le cojo la mano. ¿No? Tengo que tener la mano a distancia, ¿no? Entonces hay veces que el chaval lo que necesita es un espacio más o menos lúdico. Y trabajo en los bares, cosa que no me cuesta ningún trabajo, ¿no? Que un bar, me acuerdo que otra anécdota, os cuento alguna anécdota, no sé, total, que me dice, estoy con un chaval y cuando me dice esto que os conté antes, dice, ¿por qué estás conmigo? ¿Por qué me aguantas? Le dije, porque te quiero. ¿Recordáis que os contaba antes? El chaval me dice, y yo que también te quiero. Entonces yo sonreía así, susceptibilidad. ¿Por qué te ríes? Y yo entonces pensé, digo, estamos en un bar, digo, no, si la gente de alrededor viera una declaración de amor entre un chorizo de barrio y un psicólogo, no, claro, echamos los dos a reír, y el recurso de la risa es un recurso importante. Pero ese momento era terapéuticamente muy importante, era encuentro, era intimidad, era significados compartidos, era estar juntos y disfrutarlo juntos. Por tanto, trabajar en los bares no solamente es que me guste una cañita de vez en cuando, frecuentemente, vaya, implica mucho más. Y hay otras veces en las que lo que necesita es que abrirse al mundo, porque han vivido en un mundo pequeño, atrapados en el tiempo y atrapados en el espacio. Entonces tienen que aprender a abrir su tiempo, a abrir su espacio. Entonces trabajo en los parques, en las calles. En un parque no solo la persona, no se sienta lo mismo en el parque una señora que viene de la compra con los pies hinchados, a una chica que acaba de perder el trabajo, a un señor que es viajante y viene agotado y se sienta allí, a un jubilado, a una pareja de novios, etc. Entonces, abrir el mundo. Un diálogo, por ejemplo. Yo uso mucho la escenificación, ¿no? Mira ese árbol, ¿qué ves? Eso que dice un árbol es un árbol, ¿qué tiene que ver un árbol? ¡Hola, árbol! ¿No te dice nada del árbol? No, ¿no ves que no habla? Pues me está diciendo un montón de cosas. ¿Qué te dice el árbol? Vamos a ver, ¿tiene hojas? No, no tiene hojas. Entonces ya me está diciendo que no es primavera ni es verano. Ya me habla. ¿Hay hojas en el suelo? Pues no, no hay hojas en el suelo, pues tampoco es otoño. Pero ¿no ves que el árbol tiene ahí como una serie de cosillas así medio verde y tal? Ah, pues mira, sí es verdad, está empezando la primavera. Mira si habla un árbol. O una pareja de novios, ¿por qué no contamos una historia? Yo trabajo mucho en cuentacuentos. ¿Por qué no contamos la historia de esa pareja? Venga. ¿Cómo se llama? Y yo qué sé. ¿No? Cuando te has tirado tú la oportunidad de poner un nombre a la gente, ponle el nombre. Pepe y María, pero vamos a ver, ¿tú te crees que un nombre se puede poner tan a la ligera? Piensa, ¿tienen cara de llamarse Pepe o María? Entonces iniciamos todo un proceso de diálogo. Sobre todo cuando no tiene capacidad de un diálogo directo. Entonces iniciamos un cuentacuentas y yo voy echando cositas en ese cuento. Y cuando se convierte el diálogo en directo, dice, anda,
Yo decía un caso concreto. Cuando tú decías del chaval ese de la novela, del cuento que estamos contando y tal, no te referías a él, te referías a mí, no, qué jodido. Entonces se convierte en cuento directo. Pero hay veces, pero también ese cuento es un momento de encuentro. Y hay veces en que muchos años después el cuento continúa. Y después se mantiene el diálogo, se mantiene el contacto después de que ya se han ido, sobre todo en mi cumpleaños y en Navidad. Y hay un chaval, por ejemplo, que no veo hace 4 o 5 años, pero en mi cumpleaños y en Navidad me envía una felicitación y además un trocito del cuento que estamos escribiendo. Y yo le contesto con otro trocito del cuento, mi parte del cuento. Y implica dejar una puerta abierta, que es el último elemento, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro y más vale dejar una puerta abierta, ¿no? Por tanto, el espacio tiene que ser un espacio íntimo, para él y para mí. Un espacio personalizador. Mi despacho, que es el elemento más despersonalizador, trato de adornarlo con elementos donde se pueda sentir a gusto. Un espacio en lo posible informal, por supuesto sin mesas, que le abra la calle y que sea próximo para él y para mí. Por tanto, yo utilizo el espacio en función del momento, ¿no?, de que se trate. Voy a pasar del uso del lenguaje y más, ya he planteado algo de algunos elementos algunos objetivos de ese diálogo terapéutico. Uno de ellos muy importante es ayudarle a que aprenda a pensar. No enseñarle a pensar, vamos a ser un poquillo humildes. Ayudarle a que aprenda a pensar, respetando siempre el protagonismo de su vida. Es más, cuando él, en todo ese diálogo, conforme él vaya hablando más, yo debo hablar menos. El problema es que no me han enseñado a callarme. Y tengo que aprender a callarme. Yo soy mucho más rápido que él. Lo conozco muy bien. Entonces, hay veces que él es torpe, no usa un lenguaje adecuado, no sabe expresarse. Entonces, mira, lo que tú quieres decir es, cállate, deja que hable. Nunca digas lo que tú quieres, no interpretes, que se interprete él, ¿no? Entonces, déjalo, por tanto, necesito dedicar tiempo, ¿no? Entonces, tengo que ayudarle a pensar, a reflexionar, a pararse, a demorar, a aminorar ese ritmo frenético, ese deprisa con el que ha estado viviendo siempre, separarse de los problemas, reflexionar. Por eso a veces me gusta ir al cine con mis chavales. ¿Por qué? Porque a la salida, en los bares, en un bar hablamos de la película. Y entonces entonces filosofamos. ¿Nunca habéis filosofado una tarde de lluvia arreglando el mundo? ¿Qué implica eso? Implica superar enfrentarse solamente a su vida, encontrarse como uno más en el mundo y plantearse sus problemas. Ahora, por ejemplo, pues yo he tenido que estudiar temas de energía nuclear porque hay un chaval que me preguntaba, oye, cuéntame qué está pasando con la central esta, ¿no? Y es genial, nunca se le había ocurrido pensar en eso, es importante. Déjate de la central, vamos a hablar de tus problemas. No, céntrate en la central. Y decir, no, yo es que coño, me he tenido que dedicar a estudiar porque yo no tenía ni idea de energía nuclear, porque ¿para qué? Para no decir yo que sé de todo. No, pero te respeto, me preguntas, me informo y te contesto. Pero no lo sé, o no lo sabía, ¿me explico? Por tanto, reflexión filosófica no solamente sobre su vida, sino sobre la vida, ¿no? Arreglar lo que siempre hemos llamado arreglar el mundo. Pues eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que hablaba de también otro elemento importante es el estudio de la vida, ¿no? Mirad, viven en el más absoluto presente, no solamente en el ámbito de la drogadicción, sino en general en la exclusión social, y es una buena forma de sobrevivir. Cuando vives en la emergencia, agárrate lo que tienes aquí ahora, pero no pienses lo que ha pasado. El pasado no existe y lo que viene en el futuro no lo controlas, no lo piensas. Cuando decides salir adelante, ese primaridad absoluta del comportamiento, ese aquí ahora, tiene que convertirse en un presente flexible, que comporte futuro y comporte pasado. Claro, en el pasado resulta que, el futuro nunca lo he podido controlar. Incluso cuando me llega la gente después de ser grito por la vida, siempre es un planteamiento muy negativo. El planteamiento básicamente es, la razón es no puedo más. Agotados, no puedo más, no puedo seguir así.
Y a veces es una situación muy dramática. Y vale para empezar, no vale para seguir. No se puede vivir de espaldas a nada, ni siquiera de espaldas a la droga, sino de cara a la vida. Lo más importante y más difícil es ayudarle a dar la vuelta y ponerse de cara y no de culo al mundo, ¿no? Y eso es importante, para eso tienes que tener fantasía, tienes que creer en lo que estás haciendo. No tengo tiempo de meterme en ello, pero es muy bonito y muy duro. Y también otra cosa importante es el pasado. El pasado que tiene muchos de los chavales con los que vosotros y yo trabajamos es un pasado muy duro. Y el pasado son los cimientos de la vida, donde nos apoyamos para tirar para adelante. Y el pasado no se puede cambiar, ¿verdad? Pero hay un matiz muy importante, es que el pasado no existe. Lo que existe es el recuerdo, y el recuerdo sí lo puedo cambiar. Por eso un elemento importante del diálogo terapéutico es enseñar, ayudar a la persona a que aprenda a reconciliarse con su vida. Aprender primero a perdonarse, después a aceptarse y el chollo, a quererse, ¿no? Entonces eso sería, de alguna forma, un juego temporal, pasado, presente y futuro. Hay también problemas en ese diálogo terapéutico, en esa reelaboración del recuerdo importante. Yo, por ejemplo, hablo de lo que yo llamo el efecto Chernobyl, hablando de energía nuclear, y es que todos tenemos heridas abiertas que no podemos curar, ¿cierto? Y además tenemos cicatrices con las que aprendemos a vivir. Él también. Y no puedo arreglarlo todo. Es más, no debo arreglarlo todo. Sobre todo hay una cosa que yo siempre planteo, es no abras heridas que no puedas curar, porque la costra protege, y no te metas en profundidades en las que no estés dispuesto a permanecer. Hay veces que tenemos que simplemente, pues eso, echar capas y capas para ayudar a la persona a defenderse, a protegerse de sus propios recuerdos, ¿no? Una última cosa de la que quería hablar, pero que no voy a meterme, la tenéis ahí, es de las características o las habilidades del educador. Solamente voy a referirme, si me dejáis 2 minutos más, ¿puedo? Sí, sí. A algunas de ellas. La madurez, por supuesto. A mí siempre me habían dicho que las características esenciales del terapeuta o del educador era la madurez y la seguridad. De acuerdo con la madurez. Pero sobre todo que nos enfrentamos a problemas que nos competen, que nos afectan y que nos deben afectar. De ahí que hablo sentir, pero controlar el sentimiento. La segunda me preocupa mucho, que es la de la seguridad. A lo mejor porque yo soy sistemáticamente inseguro, pero si yo creo que las cosas son de una determinada manera, si estoy seguro de cómo son las cosas, no pensaré que puedan ser de otras, y casi siempre son de otra. Sobre todo si es desde su vida y su mundo, no desde el mío. Por tanto, frente a esa inseguridad peligrosa, os propongo la flexibilidad, que es un elemento de encuentro. Estar dispuesto a dar un giro hasta de 360 grados y porque no hay más grados, si es necesario, ¿no? A ser flexible fundamentalmente. Desde luego la formación, os diría otras características como sería la capacidad de sutileza, la complicidad. Me centro en dos y acabo. Una que para mí es esencial es la fantasía. La fantasía, ser creativos, ayudarle a volar, a soñar. ¿Soñáis vosotras? Pues ayudarles a que sueñen, que es un elemento importante. Claro, es que luego se van a estrellar. Qué bien, estrellarse por los sueños y no estrellarse por las bofetadas que le ha pegado la vida, la justicia, la droga, la no sé cuánto. Por tanto, fantasía. Desde luego, autenticidad. Y quiero acabar con otra, que para mí es la característica más importante del educador, que es la ternura. La ternura, que no es sensiblería ni es compasión, se trata de vinculación, de comprender sus emociones, aceptar sus debilidades, captar su grandeza, mantener siempre la posibilidad de que nos emocione, no ser nunca inafectivos. Yo siempre he dicho que el día en el que no me afecte cuando un chaval muera, cuando vuelva a la cárcel o cuando salga adelante, el día que no me sienta emocionado, entonces me dedicaré a lo que siempre dije que es mi vocación frustrada, que es la de psicoanalista de las hermanas Koplovich, pero afortunadamente nunca lo he necesitado.
pues muchas más cosas que deciros, pero no tengo más tiempo, así que mejor lo dejo ya. Muchas gracias.